Del miércoles pasado, que es la segunda parte. El miércoles pasado no terminé el tema, así que hoy es la segunda parte de la segunda parte. Amén. ¿Cuál es el título de? ¿Cómo? En busca del Dios más grande. ¿Y ya lo habremos encontrado? ¿O todavía seguimos en la búsqueda? Gracias a Dios por este tiempo que nos da. Gracias porque tenemos la libertad de alabar al Señor, de cantarle, de traer alabanza. Y hoy nos disponemos a recibir la palabra. Antes de comenzar, vamos a levantar una oración y vamos a invitar al Espíritu a que Él nos guíe, que Él nos dirija, que estemos atentos a la palabra y que Él nos hable en esta tarde. Espíritu Santo, bienvenido seas, Padre, a este lugar. Dios poderoso, te hemos alabado tu santo y bendito nombre, Padre. Hemos traído adoración, Señor, y te hemos cantado con toda gratitud, con toda reverencia, Dios. Jesucristo, Hijo de Dios, digno eres de ser alabado, digno eres de ser exaltado, de que tu pueblo te alabe, de que tu pueblo traiga hosanas delante de ti, Señor. Rendimos nuestros corazones delante de ti, rendimos nuestros corazones como ofrenda grata, Padre. Hemos traído alabanzas y el deseo de nuestro corazón es que lleguen a tu presencia y que tú te deleites, Padre, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Señor Jesús. Hoy te pedimos guianza para que hables a nuestras vidas, para que nos des palabra, para que nos hables y nos enseñes, Dios, una vez más, a través de tu santa y bendita palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de Elías y de los profetas de Baal, y vimos el fin que tuvieron los profetas de Baal, y definitivamente nunca se arrepintieron, se cansaron de pedir, de gritar, de suplicar. Dice la Biblia que se sajaban con cuchillos. Yo creo que agarraban sus látigos y se golpeaban, pero nunca obtuvieron respuesta de parte de su Dios. Y vemos cómo Elías prepara el holocausto, cómo está listo para ofrecer la ofrenda. A la hora de la ofrenda, a la hora de la tarde, a la hora del sacrificio, y lo único que pide Elías a Dios es que respalde, que responda, porque todo lo que había hecho Elías, él decía, todo lo he hecho por indicaciones tuyas, por instrucciones tuyas. Así que, Padre, muéstrale a este pueblo quién es el Dios. Y sabemos lo que sucedió después de la oración de Elías, que por cierto no tuvo que gritar como lo hicieron los profetas de Baal, no tuvo que hacer tanto aspaviento, no tuvo que sajarse con un cuchillo, simplemente hacer la oración y Dios respondió.
Y sabemos cómo el pueblo reconoció la grandeza y el poderío de Dios. Tomaron a los 450 profetas de Baal, los llevaron al río y literal ahí les dieron cuello, literal. Hoy vamos a ver a otro pueblo que tenía otros dioses y vamos a ver la suerte que corrió este pueblo. Abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Hermanos, me causa una alegría esta lectura, este pasaje, toda la historia de cuando el arca de Dios, el arca del pacto, estuvo, se la llevaron los filisteos. Y por cierto que Dios permitió todas estas cosas porque, lo voy a comentar, el pueblo de Israel por algún momento desvió su vista de Dios y puso su vista en el arca del pacto, creyendo que la presencia, no de Dios, que la presencia del arca del pacto en la guerra les iba a dar la victoria. Y tristemente no fue así, y hubo consecuencias también por esto. Y dice el 3: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa el 5 dice, y no, como que las veces que había leído este pasaje realmente no le había puesto mucha atención al versículo 5 que dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no pisan el umbral? Porque su dios Dagón fue degollado y sus manos fueron cortadas también, y su cabeza, y yo quiero pensar que tanto su cabeza como sus manos estaban en el umbral. Y dice el versículo 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Y por qué no pisarían, hermanos, el umbral los que entraban al templo de Dagón? Realmente, hermanos, la gente, los filisteos, tenían mucho respeto por su Dios, a pesar de lo que vieron y de lo que le sucedió a su dios Dagón. A pesar de todo eso, el pueblo, los filisteos, tenían gran respeto y no pisaban el umbral para de alguna manera no pisar las manos de su Dios o pisar donde cayó su cabeza. Entonces tenían mucho respeto los filisteos y no pisaban el umbral para no profanar, por decir de alguna manera, el lugar donde había caído la cabeza de su Dios y las manos de su Dios. Por eso no pisaban el umbral. El verso 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod
y en todo su territorio. El 7 dice: y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Escuchen, hermanos, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y ahí yo creo que les hubiera comenzado a caer el 20 a los filisteos de que su famosísimo Dios Dagón no era lo que ellos pensaban o no era lo que ellos esperaban, pero sin embargo permanecían fieles y firmes y tercos y necios, adorando al palo, a la piedra, al yeso, al barro y a todo lo creado por sus propias manos. Y permanecían fieles. Pareciera algo ilógico de decir, bueno, ¿cómo el versículo 7 dice? Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. O sea, no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestro Dios. Y el verso 8 dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Ahí ya los filisteos se reúnen, llaman a los sacerdotes, llaman a algunos sabios del pueblo, de la ciudad, y les preguntan: ¿qué haremos? Porque la mano del Dios de Israel es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios. ¿Qué nos aconsejan que hagamos? Ya no fueron con su Dios Dagón y le pidieron para que les librara de la enfermedad, de la muerte, de todas las consecuencias de haberse llevado el arca del pacto a su territorio, y mucho menos haber introducido el arca al templo de su Dios Dagón. Pobrecito, hasta el Dios Dagón la padeció, se quedó sin manos y se quedó sin cabeza. Pero sin embargo los filisteos seguían creyendo y reconocieron el poderío, la majestad, la soberanía del Dios del pueblo de Israel, y sin embargo dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y les aconsejaron que lo sacaran de ahí, que se lo llevaran a otro lugar. El 9 dice: y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: envíen el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermanos, se los podían llevar a todas las ciudades y recorrer todo el país de los filisteos, y a donde quiera que estuviera el arca tenían consecuencias, eran llenos de tumores, algunos morían, otros la padecían, la sufrían, pero no buscaban a Dios, seguían creyendo y esperando tal vez algún milagro de su Dios Dagón, todo manco, todo tunco, todo degollado, y aún seguían esperando algún milagro de parte de su Dios, y no sucedía nada. Leyendo la palabra y buscando un poco en la historia, busqué, porque la Biblia no lo menciona, si la historia no la encontré, probablemente ustedes tengan el dato, y si lo tienen,
les agradecería si me lo compartieran. La Biblia no dice que estuvo 7 meses entre los filisteos, entre todas las ciudades, pero sin embargo no dice cuántos muertos hubo en el tiempo que el arca estuvo entre los filisteos. Pero quiero dar un dato. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice la palabra que Dios es Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Y en otra parte dice: ay de aquel que caiga en manos del Dios vivo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 12 y 13, cuenta la historia de cuando David censó al pueblo, al ejército, al pueblo. Y dice la palabra: tras censar al pueblo por orgullo, David pecó contra Dios, quien le ofreció 3 castigos. El primero, 3 años de hambre. El segundo, 3 meses de derrota ante sus enemigos. Y el tercero, 3 días de peste. David eligió caer en manos de Dios por su gran misericordia, resultando en una peste que mató a 70,000 personas. Hermanos, en 3 días, porque David escogió caer en manos del Dios Todopoderoso, que sabía que iba a haber consecuencias por haber tomado esta decisión tan a la ligera, David, y decir: manden a censar al pueblo para ver cuánto pueblo tenemos, y necesito saber cuánto ejército tenemos, dijo David. Necesito saber si con el ejército que tenemos es más que suficiente, cuando Dios en muchas ocasiones le había dado la victoria, aún en muchas sin mover un dedo. En otras, Dios le dijo: ve y destrúyelos porque los he entregado en tu mano. Y en muchas ocasiones Dios le mostró a David que él estaría peleando las batallas por él y por su pueblo. Y viene David y se le ocurre censar al pueblo. Y cuando censó al pueblo, David reconoció que había pecado contra Dios, porque dejó de confiar en lo que Dios podía hacer por él y por todo el pueblo de Israel. Y aquí los 3 castigos, y le dieron a escoger, y David escogió caer en manos del Dios vivo, 3 días, padecer, y en 3 días dice la palabra que murieron 70,000 personas del pueblo de Israel. ¿Cómo se habrá sentido David al saber que por su culpa 70,000 personas del pueblo de Israel habían muerto? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos, al saber que por nuestra culpa, por tomar una mala decisión en el lugar de David, por nuestra arrogancia, por nuestra duda, por no entender o depender completamente de Dios, mandar censar al pueblo, y que por nuestra culpa, ¿cómo se sentiría usted? Porque yo lo estuve imaginando, me puse en el lugar de David, y desde luego que se sentía miserable, se sentía culpable, sentía la carga, el peso de saber y de entender que por su mala decisión 70,000 personas murieron. No es cualquier cifra, 70,000 personas. ¿Cómo se sentiría usted si por culpa nuestra 70,000 personas perdieran la vida? ¿Cómo se sentiría? Yo creo que es un peso bastante grande, bastante difícil, un trago muy amargo, una situación muy difícil para David, pero sin embargo
Dios hizo misericordia y dice la palabra que Él se arrepintió y cesó la mortandad, y David tuvo que presentar un sacrificio. En 3 días, hermanos, murieron 70,000 personas. Primera de Samuel capítulo 6, aquí nos menciona en el primer versículo, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 18, y dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses. Imagínense, si en 3 días Dios mató a 70,000 personas en Israel, ¿cuánta gente habrá muerto entre los filisteos en el tiempo que el arca estuvo ahí? 7 meses, dice la palabra que estuvo 7 meses. Y esta gente no entendía, yo creo que no les caía el 20, que tenían que dejar ir el arca, que tenían que regresarla, hasta que de plano se vieron apretados y vieron las consecuencias de su mala decisión de haberse llevado el arca. El verso 2 en adelante dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre ustedes y de sobre sus dioses y de sobre su tierra. Me agrada mucho el consejo que dan estas personas a los príncipes y al pueblo, y dice: harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre ustedes y de sobre sus dioses y de sobre su tierra. Hermanos, esta gente reconocía el poderío, la majestad, la autoridad del Dios de Israel. Y el consejo fue: denle gloria al Dios de Israel. Denle gloria, porque no hay otro Dios, porque ha destruido la tierra, porque ha matado a nuestra gente, a nuestro pueblo, ha destruido a nuestros dioses. Y hermanos, yo creo que ese era el tiempo, ese era el momento de que el pueblo de los filisteos entendiera que Dios es Dios en todo lugar, arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra. Y era el momento para que el pueblo buscara, yo creo que era el momento preciso para que el pueblo entendiera y le cayera el 20 de que era el tiempo de dejar a los dioses que no le habían respondido, que no habían hecho nada, que no habían intervenido y que sin embargo habían sido destruidos, y el pueblo en mortandad, cuando se cansaron de pedirle a sus dioses para que intervinieran a favor de ellos, y sin embargo no pudieron hacer absolutamente nada, porque le pedían, repito, al palo y a la piedra. Era el momento de que buscaran a Dios, de que se arrepintieran, porque reconocían que el Dios de Israel era el Dios sobre toda la tierra y que no había Dios como Él. Y dice el versículo 6: ¿por qué endurecen su corazón?
los filisteos conocían la historia del pueblo de Israel, conocían al Dios de Israel. Y el verso 6 dice: ¿por qué endurecen su corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y no terminaron yéndose? Por supuesto que sí. Dice el 7: hagan pues ahora un carro nuevo y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unzan las vacas al carro y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Esta fue una prueba, buscando señal para saber o para entender si era el Dios de Israel quienes los había castigado o si era meramente algo circunstancial o una coincidencia de todo lo que habían vivido y padecido. Dice el 7: hagan pues ahora un carro nuevo y tomen luego 2 vacas. El 8 dice: tomarán luego el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa las pondrán en una caja al lado de ella y la dejarán que se vaya. Y observarán si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a su izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. ¿Había algo que no les había quedado claro a los filisteos como para seguir creyendo en su dios Dagón? Porque definitivamente todo lo que hicieron, toda la organización, todo lo que programaron hacer, todo lo que decidieron hacer, ya no estaban involucrados sus dioses. Más bien, ellos estaban actuando en defensa no solo de su pueblo, sino también de sus dioses. ¿Tendrían alguna duda el pueblo de los filisteos realmente quién era Dios? Me hubiera gustado que los filisteos hubieran estado en el sacrificio que ofreció Elías y que los filisteos hubiesen estado junto con los 450 Baales para determinar o para saber realmente quién es el Dios. Y de repente, hermanos, nosotros como Abraham queremos ayudarle a Dios
Abraham recibió la promesa de ser padre de multitudes y dijo, bueno, ya tengo la promesa, probablemente Ismael me vaya a cumplir, o en Ismael probablemente me vaya a cumplir Dios la promesa que me hizo, ¿no? Pero no era Ismael. Y yo creo que muchas veces, o en algunas ocasiones, nosotros hemos querido actuar y de repente se nos olvida qué tan grande es nuestro Dios. Y hemos querido actuar por iniciativa propia, por fuerza propia, por capacidad propia, y hemos querido resolver problemas que seguramente ya hemos pedido la guianza a Dios, hemos pedido la solución, pero a veces queremos ayudarle un poco al Señor y decirle, bueno, a ver, te explico, Señor, te voy a ayudar un poco y voy a hacer esto y voy a avanzar en lo que tú me das el empujón. Y fue la decisión que Abraham había tomado, hermanos. Pero la promesa de la descendencia no era con Ismael. Y Dios, a su tiempo, y recordaba la palabra de un predicador que decía, Dios no te ha dicho que no. Dios no te ha dicho que no. Solo te ha dicho que esperes. Y esa palabra se me ha quedado, hermanos, muy metida porque me ha pegado, porque me ha confrontado. Yo creo que cada uno de nosotros hemos actuado de esa manera y hemos querido, en nuestra desesperación o en nuestra necesidad, querer comenzar o querer iniciar lo que hemos pedido a Dios, y Dios no nos ha dicho que no. Probablemente ya se tardó, probablemente ya hemos esperado más de lo que creíamos o más de lo que necesitábamos. Probablemente ya sucedió, pero Dios no nos ha dicho que no, solo nos ha dicho que esperemos. Y Abraham recibió la promesa y Dios lo hizo padre de multitudes, pero no en el tiempo que Abraham quería. Y todavía le pide a su hijo, le dijo, ¿sabes qué? Ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y yo creo que ahí se le terminó de fundir el fusible a Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? A ver, ¿cómo? ¿Sí? Ofréceme a tu hijo en sacrificio. Dios ha cumplido, hermanos, con nosotros. Hemos sido nosotros los que no hemos cumplido, los que no hemos sabido esperar y hemos caído en desesperación y hemos querido ayudarle al Señor, o hemos olvidado el gran poder de nuestro Dios, o probablemente la misma desesperación nos haya orillado a actuar o a anticiparnos o a querer hacer o dar solución por nuestra cuenta, cuando Dios lo que nos ha dicho que nos va a cumplir o que nos va a ayudar o que va a obrar, lo va a cumplir, hermanos. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. La próxima semana voy a tratar un tema diferente a lo que he estado compartiendo estas 3 semanas, pero tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver, nos da una enseñanza de que realmente, hermanos, tenemos que depender de Dios, tenemos que creer firmemente
de que Dios es Dios, de que Dios es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos y que Dios nos va a cumplir y nos va a responder. Hemos hablado de otros pueblos que tenían otros dioses, pero la siguiente semana, si Dios nos permite, les voy a compartir del mismo pueblo de Israel, cómo teniendo la dependencia, la dirección, la provisión, el sustento, la comida, el cuidado, la protección, directamente de parte de Dios, cómo se nos ha ocurrido desechar a Dios y poner la mirada en los hombres. Y yo creo que no solo le ha pasado al pueblo de Israel, yo creo que también nos ha sucedido a nosotros cuando hemos buscado por la misma desesperación ayuda en otras personas, cuando ya hemos pedido la dirección o la respuesta de parte de Dios. Así como están, inclinen su rostro y vamos a dar gracias por la palabra, Señor. Gracias, Padre. Y una vez más, Señor, te pedimos perdón porque no terminamos de entender, Señor, cuán grande eres tú, cuán fiel, cuán poderoso, Señor. Y como decía el predicador en aquella ocasión, tú no nos has dicho que no, solo nos has pedido que esperemos y que después de la espera tú responderás, Señor. Y creo firmemente que en muchas ocasiones hemos visto tu gloria, hemos visto tu mano poderosa obrando, Señor. Aún, Señor, sorprendiéndonos de cosas tan poderosas, sabiendo que tú eres poderoso, Padre, aún sobre todo sabiendo que tú lo eres, aún así termina sorprendiéndonos en muchas de las respuestas que hemos recibido, Padre, de parte tuya. En muchas respuestas hemos terminado muy sorprendidos, Dios. Y gracias porque eres nuestro Dios y porque nos has permitido ser tu pueblo, ser tus hijos. Gracias, Padre, por ser paciente con cada uno de nosotros. Enséñanos a esperar, enséñanos a depender de ti, Señor, y recuérdanos qué tan grande eres tú, Señor. Gracias, Dios poderoso, por este pueblo. Gracias por la palabra, Señor, recibida en esta tarde, Dios poderoso. Bendiga pues y añada bendición a tu santa y bendita palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén.